y también Esta salud, reunión está porque siendo el grabada. problema es que implementan protocolos, los cambian, no pasan 5 días, ya están dejándose caer en los establecimientos, ni siquiera con una nota de atención y para la segunda multa, sino que multa al tiro. Y eso es lo que siento que ha faltado un poquito de criterio, sobre todo para los pequeños que son los más fiscalizados. Perfecto. Ya. Vamos a ver cómo la agendamos en las próximas sesiones, ¿ya? Porque tenemos que... Y no se entiende que estamos con harto apuro con esto, sí, pero entonces ustedes iremos a siguen. agendar no, que iremos a agendar la próxima semana, porque ¿qué se le va a poner la próxima semana y cuándo vamos a hacer el cambio de Ya, presidencia? me Yo parece hablé muy ayer bien. con la ministra de Turismo, con la ministra de la Mujer, ex secretaria de Turismo, Sí, y le planteé que teníamos estable el proyecto para dar sí. los recursos públicos. Entonces, me dice que tienen casi lista la indicación. Mm. Entonces yo le dije que se presentara en marzo. Yo ya no estar de presidente, pero voy a pedir que la pongamos en tabla si es que no llega en marzo, porque la única manera Es de que acelerar saquemos la el tramitación. proyecto adelante. Sí, estoy de acuerdo también con usted, presidente. Y le dije que si no llegaban en marzo, por último, la indicación la podían introducir en la Cámara, pero no se podía seguir dilatando. En todo caso, ya me dijo que la tenían casi lista y que le iban a Perfecto. presentar en marzo. Entonces, a quien sea el presidente, yo le voy a pedir que en algún momento agendemos una o dos sesiones para ver este tema. Sí, porque además Espero que hicimos una muy buena análisis, o sea, tuvimos hartos invitados, hay hartos antecedentes. sí. Y además ya se está cumpliendo con el 40%, no en todas, pero en las del sistema de empresas públicas. Pero esto no tiene rango legal hasta el momento, sino que es una instrucción presidencial, por lo tanto podría ser modificada el día de mañana. Podría cambiar Eh, el criterio y eso sería volver para atrás. Sí. Así es. No sé si están los invitados, Pedro. Los hacemos entrar, presidente. Ya. Entonces vamos a inaugurar la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Tenemos Señor cuenta, secretario. presidente. Gracias, señor presidente. Únicamente informar de una comunicación del comité PPD, con el cual señala que a partir del 9 de marzo integrará la Comisión de Economía la senadora señora Loreto Carvajal. Bienvenida, Loreto, a la comisión. Y bueno, estamos seguros que va a ser una gran contribución al debate legislativo en la Comisión de Economía. Así que bienvenida. Muchas gracias, presidente. A su disposición también. Ay. Pedro, entonces vayamos por los invitados. ¿Qué tiene listado? Exacto. Nos acompaña del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Superintendencia, Insolvencia y Reprendimiento, aunque va a incorporarse un poco más tarde, y Jimena Contreras. De CONADECO, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, el presidente, señor Hernán Calderón. Del Retail Financiero, el señor Claudio Ortiz, vicepresidente del Retail Financiero, y también el abogado miembro del Comité Legal de la Asociación Gremial, el señor Eduardo Rodríguez. Y finalmente el abogado señor Miguel Toro. Perfecto. Vamos entonces a hacer pasar a los invitados y deberíamos partir con la intervención de los representantes de la Superintendencia, Insolvencia y Reprendimiento. No sé si la señora Jimena Contreras o la representante del ministro o vamos a esperar al superintendente. Le pregunto a Jimena, no sé si Jimena está en... Sí. Presidente, por su intermedio, buenos días a toda la comisión. Bienvenida a la senadora. Nosotros la idea es seguir escuchando a los invitados para posteriormente recoger las inquietudes que ustedes puedan tener a propósito de esas presentaciones e idealmente que podamos, que ustedes tengan a bien avanzar en la votación del proyecto en general para que podamos discutirlo como lo hemos hecho con los otros proyectos en particular en la instancia posterior que corresponde. Ese es nuestro ideal como para que podamos avanzar en el proyecto como lo hemos hecho antes, presidente. Perfecto. Entonces vamos a dar la palabra al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, señor Hernán Calderón. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido. Tiene que prender el micrófono. Buenos días, senador. Buenos días a todos los senadores y gracias por la invitación que tenemos hoy día el honor de estar aquí en esta comisión.
y nosotros hemos estado muy atentos y llevamos muchos años pidiendo estos cambios que son necesarios para poder enfrentar el sobreendeudamiento, y principalmente nuestro foco ha estado en las pymes y los consumidores, para poder hacer los cambios necesarios en esta ley, para poderla hacerla más accesible, con también una facilitación de los trámites y también de los roles que tiene la superintendencia. Nosotros hemos hecho la presentación que yo hoy día voy a hacer, tiene que ver mucho con la misma presentación que hicimos en su momento en la Cámara de Diputados, donde nosotros hicimos presente cuáles eran los cambios necesarios para que esta ley se pueda aplicar en plenitud y tenga también los estándares internacionales que se ocupan en otros países, donde esta ley tiene un rol muy importante para enfrentar el sobreendeudamiento y principalmente para que las personas puedan tener también las facilidades para poder pactar y renegociar sus deudas sin tener que estar en la morosidad que se encuentran. Por lo tanto, mi presentación hoy día, si ustedes me permiten, quiero compartir pantalla para poder entregar la presentación que tenemos. Esta es nuestra presentación, ¿no? Aquí, no sé si está puesta ya en la pantalla. No, si quiere lo ayudamos nosotros desde acá, señor Calderón. Ya, perfecto. Roberto, ¿puedes compartir la presentación de Conadeco? Usted le tendría que ir diciendo a Robert cuando avance. Pero aquí aquí la tengo, a ver, espera. Aquí la tengo. Ahí está. Ahí está. Ahí está la presentación. Muy bien. ¿Está bien ahí? Sí. Perfecto. Perfecto. Señor presidente y senadores presentes, a todos los que están aquí, esta es la presentación que nosotros hicimos la vez anterior también en la Cámara de Diputados, y que creo que voy a hacer algunas acotaciones porque en la revisión de lo que envió la Cámara de Diputados al Senado, hay bastantes aspectos que se han corregido y que han acogido propuestas que nosotros habíamos hecho anteriormente, ¿no? Pero no la puedo. A ver. No puedo. Ahí está. Bueno, estas son las consideraciones previas que hicimos nosotros sobre por qué había que hacer los cambios: el aumento del sobreendeudamiento, el aumento en la utilización de la liquidación, que es uno de los problemas que tiene, bajo resultado en reorganización. La verdad es que este proyecto, esta ley, si bien tenía muchas expectativas, las expectativas no fueron tan positivas, porque después de más de 5 años en vigencia la ley, las personas que se han acogido, en consideración a la cantidad importante de deudores que existe con morosidad en el país, no ha tenido el impacto que todos esperábamos para poder que pudiera aplicarse y pudieran acogerse los consumidores. En segundo lugar, el tema de las barreras de entrada que hay para las pymes y los procedimientos. También teníamos una consideración que hoy día se rectificó ya en el proyecto, que es la definición de persona y empresa deudora. Efectivamente, uno de los aspectos que nosotros habíamos considerado, que siempre considerábamos que habían algunas situaciones que eran complejas, especialmente para las personas que emitían boletas honorarios, que eran considerados como empresa deudora, que en el caso del proyecto ya lo está rectificando. La dilación excesiva de los procedimientos de alto costo. Efectivamente, ese es otro gran problema que tiene la ley en sí. El aspecto positivo del proyecto es que la restricción de la definición de empresa deudora lo que permite considerar a trabajadores honorarios como personas deudoras. Esto para nosotros era muy importante por la gran cantidad de miles de personas que hoy día
trabajan de esta condición de honorario y que no podían acogerse a la ley para poder declarar su insolvencia. El perfeccionamiento del procedimiento de reorganización. Nosotros consideramos que el rol activo del veedor, incluyendo derechos de trabajadores, nos parece importante. El aumento de la verificación de crédito, la extensión de la protección financiera concursal y la facilidad en la votación. Certeza del término de la reorganización, que también es un aspecto importante. También consideramos como positivo el perfeccionamiento del procedimiento de liquidación de empresas, optimización de plazo y disminución de costos de trámite, regulación del discharge solo en lo que respecta a indemnizaciones de delito o cuasi delito y a la obligación de alimentos. En el procedimiento de renegociación, consideramos que es positivo la ampliación de los plazos de admisibilidad, la eliminación de requisitos de declarar bienes inembargables, posibilidad de ajuste de la propuesta del deudor por la superintendencia y la suspensión de audiencia de ejecución, la posibilidad de presentar modificaciones a la renegociación. El nuevo procedimiento simplificado de organización PAPYME, una demanda que nosotros la habíamos hecho reiteradamente, que las pymes entraran en este procedimiento simplificado. La reducción de los costos, el apoyo del veedor en la elaboración de la propuesta. Importante el apoyo que pueden recibir las pymes cuando tengan que hacer una solicitud de un procedimiento de reorganización. La simplificación de la prórroga de protección financiera concursal también la consideramos positiva dentro del proyecto. La liquidación de personas y pymes. Eliminación de requisitos de juicios pendientes, que es un tema muy, muy relevante para nosotros. Y la reducción del plazo de verificación de 30 a solamente 15 días. En retrocesos que nosotros encontramos y dificultades que plantea el proyecto. El incidente de mala fe. Nos parece que las excepciones del discharge positiva, salvo la derivada del incidente de mala fe, se abrirá una litigación excesiva, según nuestra opinión. Actualmente existen acciones que regulan la mala fe, delitos concursales y acciones revocatorias, y en consecuencia no tiene justificación este incidente. El incidente en sí carece de fundamento. Se debe partir de la base de un buen uso del procedimiento y de la buena fe de los deudores. No tienen otra alternativa porque su patrimonio se ve afectado. Estos son parte de los aspectos que nosotros consideramos que son retrocesos en el proyecto. El procedimiento de liquidación para personas MIPE. Exigir 10 UF previo es un despropósito tomando en cuenta la realidad de las personas y pymes insolventes. Esto estoy hablando antes del proyecto. Esto eran las observaciones que nosotros teníamos al proyecto anteriormente. No tiene fundamento alguno el prohibir acudir al procedimiento dentro de 5 años. Esto además solo afectará a las personas, ya que siempre se podrá constituir una nueva sociedad. Efectivamente, más de alguna vez durante el transcurso de 5 años, alguna persona puede estar en insolvencia o en problemas económicos, pero no es porque la persona haya mal utilizado el sistema, sino que simplemente muchas veces cae en cesantía, tiene problemas de endeudamiento y el agobio económico puede hacer de que la persona tenga que recurrir al procedimiento antes de los 5 años. A nosotros nos parece que este plazo es demasiado alto como para poder que una persona en 5 años no pueda someterse a un procedimiento nuevamente. Nosotros te hemos hecho, aquí está el contexto donde nosotros consideramos que es necesario revisar para poder tener una mejor ley. En el contexto, la alta utilización de la liquidación y bajo uso de la renegociación. Esas son las estadísticas que tenemos hoy día. La gran mayoría de las personas termina en liquidación. ¿Por qué? Porque hay incentivos perversos. Porque el camino que tiene cuando se somete a una reorganización es un camino sin salida y en consecuencia tiene una posibilidad alta
de que la actuación de la propia banca, del retail, tienden a inhibir la renegociación. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando el consumidor o la persona que se acoge tiene alto patrimonio y poca deuda, es un incentivo perverso para que el acreedor no quiera llegar a un acuerdo de renegociación. Nos parece que ahí tenemos una situación que hay que resolverla y que nosotros lo que hacemos es proponer una actuación distinta de parte de la superintendencia. Otra propuesta que es reducir la barrera. Bueno, en esto creo que ya tuvimos un avance de la propuesta nuestra en cuanto a reducir las 80 UF de deuda a 30. Bueno, quedó en 40, nos parece bien, ¿eh? Igualmente también creo que está bien esta reducción del plazo de 90 días de morosidad a 30 días, que hoy día en el documento enviado, lo que ha enviado la Cámara de Diputados, hoy día está ya aprobado en la Cámara. Nos parece bien, porque esta era una barrera importante, lo cual da plazos para que muchos de los acreedores iniciaran las acciones judiciales para impedir que las personas se acogieran. También para nosotros era importante permitir que la renegociación pueda iniciarse aún con demandas presentadas, suspendiendo la tramitación y obligando al acreedor a comparecer y reanudándose en caso de falta de acuerdo. Esto es parte de una de las demandas que nosotros estábamos haciendo y que muchas de estas están siendo acogidas en el proyecto de ley, pero a nosotros nos parece que no tenía ninguna justificación y no la tiene, de que no pueda acogerse con demandas en curso. Esto es un tema que nosotros creemos que hay que aclararlo bien para que quede claramente reflejado en este proyecto de ley. Eliminar la liquidación refleja, separar la renegociación de la liquidación y que no sea obligatorio el paso de un proceso a otro. Aquí hay un tema. El problema principal que tiene esta ley es que es un callejón sin salida. Si no hay acuerdo en la renegociación, el consumidor o el que se acogió, o el PYME, MIPE, con quien sea, no tiene salida y en consecuencia puede llegar a la liquidación cuando él lo que buscaba era una renegociación. Y esto tiene que corregirse claramente para que no suceda este incentivo perverso de que cuando tiene alto patrimonio y baja deuda, hay un incentivo para que el acreedor no llegue a acuerdo para lograr la liquidación de un patrimonio, del patrimonio del consumidor. También nosotros aquí en esto también queremos ser muy claros en que desde nuestro punto de vista, la industria que se ha creado de asesorías de insolvencia, de empresas que se han dedicado a la asesoría de la insolvencia, nosotros consideramos que tiene que estar regulado. Y por tanto nosotros hemos planteado crear un registro nacional de asesores en la renegociación de insolvencia a cargo de la superintendencia, regulando requisitos, sanciones y dejando el detalle a una instrucción general. En consecuencia, para que cuando los consumidores sientan de que el que le está prestando el servicio no cumplió o le causó daño, tenga una entidad que las haya regulado, los pueda sacar de ese registro, suspenderlo y que además dejen garantías correspondientes para poder enfrentar cuando no se ha cumplido con los contratos que han tenido con los consumidores. A nosotros nos parece importante la creación del registro de asesores de insolvencia porque sería un procedimiento bastante importante para poder tener la tranquilidad de que los que están prestando estos servicios son responsables, van a tener que responder ante los consumidores cuando no ejecuten las tareas que tenían comprometidas en sus contratos. Este tema creo que es muy relevante y creo que es parte de lo que hay que crear y que no lo encontré dentro de la propuesta de la Cámara de Diputados, de lo que salió despachado. Bueno, otro de establecer de forma expresa un rol activo de la superintendencia
para nosotros el actuar de la superintendencia tiene que tener el actuar como amigable componedor cuando la propuesta del deudor ha sido rechazada, buscando acercar el acuerdo. Nosotros creíamos de que era necesario que la superintendencia, ante no haber acuerdo entre las partes, tuviera también el actuar como mediador, de tal manera de que ella pudiera levantar una propuesta que sea aprobada por ambas partes, de tal manera de buscando acercar los acuerdos. Permitir, y que cuando hay una persona que está en este procedimiento, que si hay alguna cantidad de reducción de intereses, permitir que una persona voluntariamente acuerde descuentos por planilla, cosa que podría ser bastante interesante, ya que con eso, con un acuerdo, asegura la cadena de pago, no tiene problema el acreedor de que el pago va a quedar a voluntad del deudor, simplemente se le descuentan por planilla, como existen en nuestros procedimientos de crédito, pero con la condición que se reduzcan intereses, porque claramente el riesgo es mucho menor cuando hay un descuento por planilla. Por lo tanto, permitir este tipo de procedimiento nos parece también que debiera ser acogido para poder incorporarlo. Y también nosotros, tomando un poco ejemplos de otros países, creemos de que es necesario también una renegociación con un proceso preventivo. Señor presidente, en otros países el consumidor, sin estar en cesación de pago, puede acogerse al sistema porque sabe de que a lo mejor a futuro, porque le cambió su situación económica, porque le redujeron los sueldos, porque está cesante y tiene que tener la oportunidad, pero tiene para cumplir, pero no por el total, que se acoja preventivamente al procedimiento sin estar en cesación de pago. Esto permite menores costos al deudor, mayor porcentaje de recuperación para el acreedor. En consecuencia, este sería un trámite bastante positivo, un procedimiento positivo que los consumidores se puedan acoger preventivamente sin estar en cesación de pago. Esto creo que es un procedimiento que debiera incorporarse en esta ley para poder que los consumidores tengan esta opción de avisar sin estar en deuda, decir, mire, no voy a poder seguir cumpliendo porque tengo estas condiciones que cambiaron mi situación anterior. Yo pido de que podamos renegociar para poder pagar una cuota menor, pero yo garantizo de que el pago se va a efectuar. Por lo tanto, para los acreedores, a mí me parece que sería muy, muy importante porque eso les permite recuperar la inversión que hicieron, el capital que le otorgaron a esa persona para cualquier uso que haya hecho anteriormente. Ahora, también en el procedimiento de liquidación de personas y MIPE, establecer sanciones a los bancos y el retail que nieguen el acceso a crédito a personas que, habiéndose liquidado, cumplen los requisitos objetivos de acceso al crédito. Esto, señor presidente, señores senadores, es algo que nosotros lo hemos recibido permanentemente de denuncias, de que a pesar de haberse sometido al procedimiento de renegociación o liquidación, estando según la ley, siendo sujetos de crédito y que debieran tener acceso al crédito, se les niega porque existen listas de las personas que se han acogido a este sistema y posteriormente no les dan crédito sin ninguna justificación. Esto es algo importante. Muchas personas han recurrido a solicitar créditos hipotecarios y no han podido tener acceso a ese crédito precisamente porque los bancos se lo niegan, porque se ha sometido en algún momento a un procedimiento y ha acogido a la ley de insolvencia y ha
ha cerrado el procedimiento de liquidación o renegociación. Esto debiera sancionarse porque esto me parece que no corresponde que los bancos le nieguen el crédito, porque según la ley ellos están habilitados para recibir crédito, ya resolvieron su problema económico de cualquiera de las dos formas, de liquidación o de renegociación. Ahora, considerar algo general, ¿no? La exigencia de entregar cartolas también, ¿no? Bancarias de 2 años, con 5 días de antigüedad, es un despropósito, señor presidente. Los deudores, luego de 90 días de morosidad, no tienen cuentas abiertas, no pueden conseguir estos antecedentes. Se puede establecer como medida el oficiar ciertas entidades, pero los consumidores, después que están en morosidad, no tienen las cuentas abiertas y por lo tanto no van a poder acceder a tener que se les entreguen las cartolas bancarias, y menos con 2 años, hasta 2 años atrás, ¿no? Nos parece que esto se tiene que resolver de alguna manera diferente para que los consumidores puedan cumplir con estos requisitos que se les están solicitando. Y por último, señor presidente, aquí hay un tema que no es menor. Los consumidores. Los consumidores en esta ley no existen. Existen como deudores solamente. Pero resulta que la protección de esos consumidores tampoco está. Y en consecuencia, aquí hay empresas, voy a hacerlo como algo particular, y algunos nombres especiales. Muchos de los consumidores hoy día, para comprar bienes y servicios, pagan por adelantado esos servicios, que se van a entregar con posterioridad. Por ejemplo, cuando usted compra un ticket aéreo, lo pagó anticipadamente. Si la línea aérea se declara en quiebra, el consumidor queda en la más completa indefensión. El consumidor no tiene cómo recuperar lo cancelado a esa empresa, que el consumidor cumplió, pagó todo, confió en la empresa, confió en la imagen, en el prestigio de la empresa, pero si se declara en quiebra, el consumidor no tiene cómo recuperar. Y en pandemia, en estos periodos de pandemia, estos hechos han ocurrido. No solamente ese, también ha ocurrido en otras empresas pequeñas, donde muchas personas reservaron voy a poner un ejemplo, una casa que hacía trajes de novia, que pagaba anticipadamente, las novias pagaron esos trajes, la empresa se declara en quiebra y resulta que las novias se quedaron sin traje y no tienen cómo recuperar lo que pagaron anticipadamente para que le ejecutaran ese trabajo. Así como ese pasa también con las líneas aéreas. Y en consecuencia, que cuando se va al procedimiento de liquidación o de quiebra la empresa, los consumidores no están dentro de la escala que considera una quiebra. ¿Quiénes son los que tienen prioridades? Está bien, la ley hoy día habla y es clara, es decir, en resguardar los intereses de los trabajadores, pero después vienen los acreedores, vienen los balistas. ¿Y en qué lugar y en qué condición va a estar el consumidor que confió en esa empresa y que pagó anticipadamente por un servicio o un bien? No está en ningún lugar. Probablemente va a quedar dentro de los acreedores balistas, o sea, en el último lugar, cuando él fue el que pagó anticipadamente y que no tiene condición de balista. Él es un consumidor que creyó en una empresa. Entonces, nosotros nos parece de que esto se tiene que resolver. Son las prioridades en un caso de quiebra, cuando hay una situación tan especial como la quiebra de una empresa que entrega bienes y servicios que se pagó anticipadamente. También tenemos la situación que los legitimados activos en acciones colectivas, CERNAC, asociaciones de consumidores, y a lo menos 50 consumidores, como establece nuestra ley del consumidor, puedan verificar en representación de los consumidores, establecer el incidente. Esto es lo que nosotros estamos considerando
para la representación de los consumidores en caso de quiebra, y la obligación del deudor de entregar la información del número de consumidores afectados y los posibles montos. Establecer también la preferencia en el pago, reembolso y devolución a los consumidores para que no sean balistas. Este es lo que estamos hablando para poder que ustedes, señores senadores, señores invitados y asesores, considere la propia superintendencia, considere de que esto es relevante para que los consumidores sean de verdad considerados en esta ley. Esto ha sido uno de los temas que nosotros hemos estado enfrentando en el último tiempo, especialmente con las líneas aéreas, que son las que han justamente negado la devolución de lo pagado anticipadamente por los consumidores, y los que lo han accedido han puesto condiciones, requisitos e incluso no devuelven la totalidad de lo cancelado por el consumidor. En consecuencia, esto creo que es un tema importante para que los consumidores estén considerados en esta ley, y también los legitimados activos. Como lo dije anteriormente, el CERNAC, la Asociación de Consumidores, o 50 personas que si se agrupan también podrían presentar una demanda o podrían ser parte de estos juicios del procedimiento de quiebra de las empresas. En consecuencia, eso sería mi presentación, señor presidente. Les agradezco la invitación y, bueno, estamos atentos a los pasos que se dan anteriormente. Yo quiero comentarles como último de que esta ha sido una preocupación importante dentro de nuestra organización. De hecho, yo he presidido el Consejo Consultivo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento desde su creación hasta el día de hoy. Por lo tanto, hemos estado atentos a todos los cambios, y estos son cambios que hemos propuesto hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que hemos tenido avance en lo que han aprobado en la Cámara de Diputados, pero creo que todavía faltan cambios para poder que esta ley sea más justa y pueda ser más accesible a las personas. Por lo tanto, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Esa ha sido mi presentación. Presidente. Sí. Vamos a seguir entonces con los invitados. Usted tiene la lista de Pedro, ¿no? Sí, el retail financiero, el señor Claudio Ortiz. Perfecto. Entonces, le damos la palabra a Claudio Ortiz, del retail financiero. Vicepresidente. Yo tengo un problema aquí con el audio que estoy tratando de resolver. ¿Está el señor Ortiz? Sí, señor Ortiz. Tiene que prender el micrófono. Eso, tiene que activar el micrófono. Muy buenos días, presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Por su intermedio aprovecho de saludar a la senadora Aravena, a la senadora Jala, a la senadora Rincón, al senador Durana, también al secretario don Pedro Fabich y al resto de los invitados. Me acompaña en esta ocasión, presidente, el abogado Eduardo Rodríguez, miembro de nuestro comité legal, y haremos una presentación. Hemos tenido poco tiempo para realizar los detalles, pero haremos comentarios generales y nos encantaría, si es posible, a futuro, tener la posibilidad de entregar comentarios más específicos cuando se entre en la discusión en particular. Presidente, necesito presentar mi PowerPoint y aparentemente tengo algún problema. Nosotros podemos compartirlo por usted, señor Ortiz. Ya, fantástico, Pedro. Te lo agradezco. Usted nos va diciendo cómo vamos avanzando. Robert, ¿puede cargarlo? Robert. Ahí está. Ya, fantástico. Primero, yo quisiera destacar, presidente, que el énfasis, si quiere pasamos a la lámina siguiente, el énfasis, los sesgos con que nosotros haremos nuestra presentación
están fundamentalmente desde la óptica de los procesos concursales, tanto de renegociación como de liquidación de las personas naturales, por el quehacer de nuestra industria. Así que, por ende, todas las láminas que vienen a continuación van a tener, digamos, esa mirada, ese sesgo respecto al quehacer de las personas naturales. En la actualidad, en este capítulo, y tal como lo mencionaba el presidente de la CONADECU recientemente, solo el 13% de los procedimientos concursales que se produjeron en el año 2020 corresponden a procesos concursales de renegociación, y el 87% fueron procesos de liquidación. Yo quisiera testimoniar que el interés de nuestra industria en este cuerpo legal es promover en forma sustancial incentivos que apunten a revertir, presidente, estas estadísticas actuales, poniendo como eje principal los procedimientos de renegociación. Creemos relevante desincentivar los procedimientos concursales de liquidación en favor de los procedimientos de renegociación. Creo que para los consumidores y para las empresas es el mecanismo más rápido y más eficiente de resolver, digamos, este tipo de situaciones. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Respecto a los aspectos positivos que vemos en el proyecto que presentó el Ejecutivo, creemos que promueve una mayor agilización y simplificación de aspectos burocráticos de los actuales procedimientos concursales, crea procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos, intenta regular y sancionar a los facilitadores de los procesos de renegociación y liquidación en caso de actuaciones de mala fe, e incorpora el capítulo de personas naturales a los agentes que son personas naturales contribuyentes de primera categoría, y eso nos parece del todo razonable. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y ahora yo quisiera concentrarme en 5 propuestas, 5 comentarios que nosotros hemos preparado en esta ocasión. Lo primero, y tal como yo lo mencioné, digamos, al inicio, creemos importante el fortalecimiento del proceso de renegociación y desincentivar el proceso de liquidación. Por ende, la importancia de establecer requisitos de validación que desincentiven la liquidación y que sean consistentes con la experiencia en otras jurisdicciones. Y es por ello que proponemos las siguientes medidas para que la Comisión pudiese evaluar. En primer lugar, establecer como criterio no volver a utilizar un procedimiento de liquidación simplificada antes de 5 años. En segundo lugar, la liquidación simplificada debiera operar solo si el deudor acredita la existencia de bienes. A continuación voy a entregar un testimonio relevante de una representante del Poder Judicial que acredita este punto que yo estoy aquí destacando. En tercer lugar, que el deudor acredite que previo a la utilización de la liquidación ha intentado negociar con sus acreedores. La lámina siguiente, por favor. En segundo lugar, creemos importante abordar sanciones de tipo administrativa a la actuación de mala fe de los facilitadores. Y aquí quiero leer, para justificar esto, un testimonio de un importante representante del Poder Judicial que lo declaró en esta misma Comisión de Economía en el año 2018. Dice lo siguiente, abro comillas: uno, como tribunal de justicia, termina participando de un fraude procesal, porque todas las personas declaran vivir de allegados, cuando se les cuantifica los bienes declaran 2 o 3 cosas accesorias con las cuales en realidad no se vive. Uno como magistrado no tiene herramientas para decirle a la persona póngase serio. Tampoco llegan los acreedores. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un juicio serio si no hay bienes y nadie llega a cobrar? Esto fue en esta misma comisión destacado por esta magistrada del 24º Tribunal Civil de Santiago. Hoy en día son prácticas conocidas la ocultación de bienes, disminución injustificada de patrimonio. Por eso que creemos, pasemos a la lámina siguiente, por favor. Creemos como propuesta que sin perjuicio de las sanciones penales aprobadas por la Cámara de Diputados, proponemos 2 medidas adicionales aplicables al facilitador
que colabora o asesora cuando ha habido fraude o mala fe. En primer lugar, que los datos del facilitador debieran pasar a formar parte de una lista pública que elabore la superintendencia, en que se señale su participación en este tipo de hechos. En segundo lugar, se le debiera impedir al facilitador comparecer o representar deudores ante la superintendencia en procedimientos concursales por un periodo, a modo referencial, proponemos 12 a 24 meses, y eso dependiendo obviamente de los elementos como la reincidencia o el monto de lo defraudado. Así se genera en sede administrativa un gran desincentivo para la realización de malas prácticas, considerando que la acción penal, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, dado la complejidad de establecimiento de pruebas, puede que tenga poca aplicación práctica. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. En tercer lugar, quisiera detenerme un minuto para hablar de educación financiera. El proyecto presenta una oportunidad única e importante de mejorar los estándares en materia de educación financiera de los deudores. Sin esta pieza, el proyecto no generará cambios que se procuran en el mercado. Ha habido esfuerzos de ciertos actores del sector privado y sector público en esta materia, pero el impacto ha resultado insuficiente. Todos estos esfuerzos han sido muy disgregados y por ende no han tenido los efectos que todos esperamos. Se necesita abordar el tema de la educación financiera cuando al deudor se le abre una ventana de conciencia sobre las consecuencias del mal uso o cierta negligencia en el uso de ciertos productos financieros, y por ende creemos que en esta instancia de estos procesos concursales de renegociación o liquidación se abre esa ventana de conciencia, y es allí donde debiéramos incorporar como propuesta un requisito que para el término del procedimiento concursal la emisión de un certificado de parte de la superintendencia que acredite que el deudor ha aprobado la o las capacitaciones o cursos obligatorios de educación financiera que ella misma brinde, o que la superintendencia pueda a lo mejor delegar en otros actores, como las mismas organizaciones de consumidores, como la CONADECO, puede ser el CERNAC, pero de esa manera aprovechar esa ventana de conciencia para tener presente cómo se va a reinsertar nuevamente esta persona que pasa por este proceso en el mercado financiero. Por favor, la lámina siguiente. Como cuarto comentario que quería realizar es colocar sobre la mesa lo que nosotros nos preocupa, es qué sucede el día después de un proceso de renegociación o liquidación de una persona natural, que esto es muy distinto a lo que puede ser el capítulo de las empresas. Existe la necesidad de compatibilizar el concluir un procedimiento concursal en forma exitosa y la necesidad a veces inmediata de la persona de acceder a un nuevo crédito. Se requiere, a nuestro juicio, establecer criterios, reglas claras frente a esta situación, y frente también a distintas otras regulaciones. Por ejemplo, debiera existir un espacio de tiempo razonable entre el término del proceso concursal y la contratación de nuevas deudas. Nosotros no queremos a la persona que viene saliendo de una situación compleja por desconocer cierta información volver a empujar a la persona a la piscina cuando viene recién saliendo de una situación, digamos, compleja y sale medio ahogado. Entonces, ahí hay que establecer ciertos criterios. Segundo, ¿cómo se realizará la convergencia de este proceso con la futura regulación del mercado financiero a través, por ejemplo, del artículo 17N de la Ley de Protección del Consumidor, aprobado solo un mes atrás por esta misma Comisión de Economía, cuyo artículo, recuerdo, del 17N exige el análisis de solvencia económica previo al otorgamiento, digamos, un crédito. Entonces tiene que, de alguna manera, haber una cierta convergencia en estas normas, digamos. ¿Cómo se compatibiliza la actual normativa de la Ley de Protección del Consumidor, específicamente el artículo 13, sobre la negativa injustificada en la venta de bienes o la prestación de servicios versus, por ejemplo, el propio artículo 17N que recién mencioné, y la imposibilidad de usar
por ejemplo, la información de boletín concursal. Yo creo que ahí, creo que son temas que sería muy interesante someter a consideración de esta comisión cuando se entre en el debate en particular. Y la última lámina, presidente, y con esto ya vamos concluyendo en favor del tiempo a cada uno de ustedes. Quiero referirme a lo que es el costo, y el costo-efectividad respecto a esta regulación. Dado que se modifican las condiciones para acogerse al procedimiento de renegociación de la persona deudora y se rebajan los requisitos para acogerse a este procedimiento, rebajando de criterios como el que están hoy día establecidos, de que la persona para someterse tenga al menos deudas en todo el sistema financiero, deudas mínimas de 80 UF, que es lo que hoy día rige, se rebajaría a 40, o sea, de 2.400.000 aproximadamente como deudas totales con todo el sistema, ahora se rebajaría a 1.200.000 pesos para estar, digamos, habilitado para iniciar el proceso. La pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿se justifica económicamente iniciar un procedimiento administrativo por un monto en torno a 1.200.000 pesos? Creo que el movimiento del aparato público, el pago a los intervinientes, a los facilitadores, los costos de las gestiones y procesos administrativos, creo que pueden terminar costando a nuestro sistema montos mayores que lo que se pretende, digamos, favorecer. Por ende, creo que ese es un tema que debiera reconsiderarse en esta comisión para que, en definitiva, podamos impulsar un sistema que realmente no terminen los costos siendo mayores que los beneficios. Adicionalmente, se rebaja de 90 a 30 días el plazo de demora como requisito para iniciar el proceso concursal de renegociación. Esto, que en una primera mirada parece como muy razonable, resulta que en el mercado, en las prácticas comunes, una mora 30 días. La verdad, las cosas que la probabilidad de pago en una relación bilateral del deudor con el emisor es altísima. Prácticamente el 70, el 80% de las veces, digamos, esas deudas se pagan, aún más, de acuerdo a las estadísticas duras de la Comisión para el Mercado Financiero. Las deudas con morosidad sobre 30 días, hoy día, a pesar incluso de la pandemia, están en torno al 10%. O sea, el 90% de esas deudas se pagan. Entonces, esto va a significar, al rebajar este plazo, va a significar que las personas van a decir: ¿para qué arreglo bilateralmente si es mejor me someto a este proceso? Y en definitiva puede generar malos incentivos y traer externalidades negativas muy importantes. Por ende, presidente, con esto termino y no quito más tiempo. Creo que estos criterios respecto a rebajar de 80 a 40 UF debieran revisarse, y lo mismo de rebajar de 90 a 30 días los plazos de mora. Creo que también esta comisión debiera revisar con mayor detenimiento lo aprobado por la Cámara de Diputados. Presidente, estamos a entera disposición y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por su exposición. Vamos a usar la palabra al señor Miguel Toro, abogado. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, senadores, comisión. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, permiso, voy a compartir pantalla. Perfecto. Primero que todo, bueno, yo represento efectivamente al sector que en este caso comprende a los liquidadores concursales, en este caso particularmente a la asociación gremial. Este actor es bastante relevante dentro del proceso concursal,
ya que normalmente no se considera derechamente, puesto que normalmente se escucha siempre la parte del deudor y de los acreedores, pero esta parte queda un poquito aislada, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Siguiendo la línea de lo anterior, cabe señalar que, hablando de un proceso concursal, el administrador concursal, dependiendo si es un proceso de reorganización o liquidación, puede ser un veedor o liquidador. En este caso, claramente nosotros nos enfocamos en la parte de liquidador, puesto que de alguna manera es que en este caso se ve más perjudicado. ¿Cuál es la relación del liquidador con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento? Cabe señalar que, no obstante lo que se señala o que se ha dado a entender quizás erróneamente, el liquidador en la práctica no es un dependiente de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. En la práctica, el liquidador es una persona natural que presta servicios profesionales de carácter particular respecto de, en este caso consisten en la sustanciación de procesos concursales. Por lo tanto, en este contexto no existe una situación de representatividad en relación al liquidador por parte de la superintendencia. Por lo tanto, dejar esto dicho claramente para efectos de que, digamos, se pueda, digamos, confundir ambos. Entonces, dicho lo anterior, y considerando que este es un sujeto fiscalizado, y que además es un sujeto además relevante dentro de un proceso concursal, cabe entonces señalar que la necesidad, digamos, de los liquidadores de constituirse, o de algunos liquidadores de constituir una asociación gremial, dentro de la cual existen principios tales como transparencia, profesionalismo, autonomía, equidad y principalmente lo más importante, que son la intención de contribuir en la modernización de los procesos concursales. Esto no solamente con aras de contribuir, digamos, solamente para el interés propio del liquidador, ni tampoco solamente para el gremio, digamos, de los liquidadores, sino que en concreto respecto también de una equidad, digamos, dentro del proceso, tanto respecto del deudor como del acreedor, y considerando además algunas falencias que, digamos, se puede normalmente ver in situ por parte del mismo liquidador. Y por supuesto, propendiendo a la eficiencia de los procesos, y más que todo un sistema en general. Ahora, existe, junto con lo anterior, y por supuesto agradeciendo las ciertas modificaciones que ya se encuentran incorporadas en el proyecto enviado a la Cámara Revisora, aún quedan ciertos puntos que resultan importantes tratar, principalmente porque a criterio de la asociación gremial, derechamente constituyen elementos que aún quedan por arreglar, o pasos que quedan por avanzar. Lo primero que me quiero detener en este punto es que se refiere a la predilección que existe respecto de algunos liquidadores concursales. En realidad, quizá aquí los más abogados de antaño dirán, esto viene pasando de siempre. Sí, efectivamente viene pasando de siempre, yo lo tengo más que claro. El problema es que, en este caso, la ley permite o deja una ventana abierta para que esto ocurra. ¿Cómo ocurre esto? Gracias a la forma tan fácil de sacar al liquidador del proceso concursal, que se traduce, por ejemplo, en lo que está en la pantalla en este momento, que es la nominación, ratificación o posibilidad de remover a los liquidadores, sin siquiera, en la mayoría de los casos, tener derecho, digamos, a un debido proceso. Ahora, me detengo particularmente en este punto porque la nominación, por ejemplo, es uno de los ejemplos en que el acreedor claramente tiene preponderancia o tiene presión sobre el liquidador, puesto que, según la norma que señala acá, cada acreedor propondrá por escrito, ¿cierto?, a un liquidador suplente y titular, y luego en el inciso sexto del artículo 37 dice: la superintendencia nominará como liquidador al que hubiese obtenido la primera mayoría entre los propuestos para ese cargo por los acreedores. Es decir, aquí claramente existe una soberanía casi injustificada en favor del acreedor respecto del liquidador, que en este caso se entiende, sin perjuicio al anterior, que que el acreedor puede tener un poder político sobre el concurso, sobre el procedimiento concursal, eso es innegable. Pero otra cosa distinta que tenga presión sobre un actor particular. Y de ahí que existe esta crítica en este punto y que resulta sumamente interesante poder considerarlo. Ahora, existe otra forma de sacar un liquidador, que es la ratificación, o más bien la no ratificación, que significa que, en este caso, para quienes hayan tramitado algún proceso concursal, sabrán que la Junta Constitutiva de Acreedores
pueden ratificar o no ratificar a un acreedor, o un liquidador, perdón. Lo que trae por consecuencia que si el liquidador no se ajusta a los cánones de un determinado acreedor, como puede ser un acreedor con un crédito hipotecario, se ha visto que derechamente no se ratifica y todo lo que ha obrado se queda perdido, perdiendo automáticamente la posibilidad, digamos, de poder ganar algún recurso, entendiendo que la ganancia del liquidador funciona en base al resultado del proceso concursal. Ahora, hay una tercera forma de sacar a un liquidador, que es la remoción acordada por la Junta de Acreedores, del artículo 200, número 1. Dice, sencillamente, la posibilidad de revocar a los liquidadores titulares y suplentes definitivos, pero la verdad es que, nuevamente, aquí quien tiene la decisión no es un juez, es un acreedor. Y por ese motivo es que se produce esta situación que se conoce, o dentro de los liquidadores, o dentro del gremio de los liquidadores, se conoce como el problema de la elección con intereses. ¿Qué implica esto? Primero, es una presión al liquidador, ¿cierto?, de no ser ratificado o no volver a ser nominado por el mismo acreedor, ya que no cumplió en el fondo con el estándar o no realizó lo que el determinado acreedor le indicó realizar. De aquí que claramente le quite una verdadera autonomía a la profesión liberal, porque, tal como he dicho anteriormente, la profesión de liquidador, o sea, primero que todo, el liquidador es un profesional que realiza servicios liberales y profesionales, y que en este contexto lamentablemente no puede tomar una decisión acorde a sus principios porque lamentablemente se ve presionado por un acreedor para actuar de una determinada manera. Por ejemplo, puede ser que sea más plausible hacer un remate, pero en lugar de eso se le presiona para que ejerza una venta directa, quedando solamente con un monto mucho más bajo que solamente le permita pagarse al acreedor hipotecario. Por ejemplo, hacer otro acuerdo o contratación especializada, quizás presionado por el mismo acreedor hipotecario, termina eligiendo a uno que en realidad perfectamente podría, o sea, pudiendo ser otra contratación quizás mejor. Ahora, sin ahondar mucho en el tema, ya que trataré de tocarlo en otro momento, me trataré de concentrar en que este problema de elección con intereses tiene cierta gravedad en el punto de que además da pie para conflictos de intereses y delito de cohecho privado regulado en la nueva ley 21.121, principalmente por los intereses en este caso en perjuicio de varios, que en este caso son varios acreedores, incluso el mismo deudor también podría ser considerado perjudicado en este sentido. Y bueno, lo que vine diciendo desde un principio, que permite en este caso que algunos liquidadores tengan mejores condiciones sobre otros, y eso es claro. Hay un nicho conocido de liquidadores que tienen una predilección por parte de los bancos y que claramente tienen mejor situación que otros liquidadores, sencillamente porque estos liquidadores al parecer se ajustan mejor a los cánones, digamos, de un determinado acreedor. Otro punto que resulta criticable, más bien no de la ley como tal, sino que del proyecto de ley en este caso, que es la posibilidad de que los veedores vuelvan a ser liquidadores. Poniendo la situación en contexto, durante el año 2014 existió una norma transitoria que permitió a los veedores y a los liquidadores trabajar, a la misma persona que era liquidador, ser veedor. Entonces el problema aquí pasa porque esta situación ya fue zanjada en un momento. Creo que el año 2017 ya tuvieron que elegir en un momento qué especialidad elegía cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí claramente se habla de la intención de poder ser profesional. Siempre se instala a la idea del profesionalismo. De hecho, sin ir más lejos, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, él también plantea la idea de profesionalismo. ¿Y qué mejor forma de profesionalizar un servicio que cada uno se dedique a labores específicas? De ahí que la asociación gremial se opone a que los veedores vuelvan a ser liquidadores, porque cada uno tiene su propia forma de realizar su actividad de acuerdo a la función que ejerce. Aquí, sin ir más lejos, voy a leerlo un poco para graficar un poco lo que quiero decir. En el caso de la reorganización, la misión del veedor en este caso es mantener el patrimonio de la persona deudora. Al veedor se le paga mensualmente por mantener un acuerdo de reorganización en pie. Y, por supuesto, para este efecto requiere habilidades como administrador de una empresa. Esa es la gran habilidad que él tiene, de poder mantener a flote una empresa sin caer en liquidación o en quiebra, que es, por ejemplo, lo que conocidamente ocurrió con LATAM. LATAM no está en quiebra, está
está parada. Entonces, en este contexto, cabe señalar que los técnicos necesarios para este efecto deberían ser, por consecuencia, ingenieros comerciales o más especializados en áreas financieras o contadores auditores. Y, por otro lado, la liquidación requiere otra especialización totalmente distinta, ya que en este caso el fin, digamos, de la liquidación pretende la liquidación absoluta de los activos de la empresa, de tal manera de que con lo que se obtenga, obviamente, se realiza y se le paga a los acreedores. Por otra parte, cabe señalar que la especialidad que requiere el liquidador particularmente es la de un investigador de bienes, de tal manera que si hay algún bien que está oculto, él lo encuentra, con eso realiza el bien y le paga a los demás acreedores, que ese es su trabajo en el fondo. Y por el mismo motivo, las profesiones idóneas para este efecto sería un contador general y un abogado. O sea, lo que quiero plasmar con esto, señor presidente, derechamente, que la mejor manera de profesionalizar este servicio y modernizarlo es derechamente mantener esta brecha, digamos, entre veedores y liquidadores, porque juntar ambos derechamente no es compatible por lo que acabo de exponer. Ahora, la modificación, el proyecto de modificación también contempla la posibilidad de segmentar o más bien segregar a los liquidadores en categorías. En este caso, la categoría A correspondería a los procesos de empresa y liquidaciones forzosas. Y la letra B, que sería procedimientos de liquidación voluntaria y liquidación o renegociación refleja, derechamente. Estos procesos, claramente los de la letra B, que sería, digamos, para los liquidadores, digamos, más principiantes, tendrían que, digamos, hacer un cierto tiempo, cumplir ciertos requisitos para después pasar a la categoría A. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que la asociación gremial se opone a esta posibilidad, principalmente porque el liquidador en la práctica es un profesional. Para ser liquidador, y a mayor abundamiento, se requiere tener un título profesional, detentar un título profesional de 10 semestres, es decir, un profesional que tiene que estar 5 años. Y además de todo, ejercer otros 5 años más dentro de su respectiva profesión. Entonces, una persona que claramente tiene un nivel académico, un nivel de educación superior. Y además de todo, debe realizar un examen de conocimiento. Entonces, sumado a estos aspectos, la verdad es que el liquidador, cualquier liquidador, es plenamente capaz para asumir cualquier tipo de liquidación, ya sea forzosa, ya sea voluntaria, de empresa. Entonces, la verdad es que en este sentido no se justifica la categorización. Ahora, incluso si fuese la tesis contraria, se dijera, quizás algunos casos son más complejos porque vienen en distintos lugares, o quizás requiere ciertas maniobras que a lo mejor requieren de la experiencia de un liquidador más experimentado. La verdad de las cosas es que siempre se pueden delegar funciones específicas, sin necesidad, por tanto, de tener que recurrir a estas categorías. Ahora, junto con lo anterior, cabe señalar que esta innovación que se pretende de pasar de la letra B a la letra A viene normalmente condicionada a que será normado por medio de una norma de carácter general. Es decir, todavía no hay una norma que va a establecer los requisitos para poder pasar de la letra B a la letra A. Sin embargo, el criterio de la asociación gremial es que nada garantiza que dicha norma no sea arbitraria o sea cumplible. Pasando a otro tema que quizá es mucho más gráfico, está la frágil situación del liquidador en el proceso concursal. Quizás lo hablé un poco más atrás, aprovechando de la situación en cuanto a los acreedores, en este caso, que tienen este poder. Aquí, por ejemplo, se grafica claramente cómo ocurre esta situación. Se dicta la resolución de liquidación, dentro de un plazo de 30 días, hasta la Junta Constitutiva existe la mayor carga de trabajo normalmente en este punto. ¿Qué significa? Aquí el liquidador tiene que tramitar oficios, tiene que realizar la incautación de bienes, debe elaborar el informe de la gestión realizada para llegar a la Junta Constitutiva. El problema es que queda nuevamente a la merced del acreedor mayoritario, que en este caso perfectamente puede no ratificarlo. Y en este caso todo el trabajo que él ha hecho se ha perdido y nadie se lo va a pagar. Ahora, hilando un poco más a profundidad en un término más jurídico,
claramente el liquidador es un actor relevante dentro del proceso, por supuesto que lo es. Y por el mismo motivo el liquidador tiene dignidad humana, tiene derechos fundamentales por lo demás. Por lo tanto, esta norma como está, podríamos incluso decir que en este momento atenta contra la igualdad en la ley, porque hace que se produzca una discriminación arbitraria. Porque resulta que todos los liquidadores, tal como señalé anteriormente, cumplen exactamente con los mismos requisitos, cumplen con la misma boleta de garantía, y no obstante lo anterior, son removidos sin causa alguna. De hecho, en la práctica, para no ratificar a un liquidador, no se requiere justificarlo. Y por el mismo motivo, el gremio de los liquidadores insiste en que por el mismo motivo el liquidador, como es un proceso judicial, merece un debido proceso para ser sacado, y no sencillamente por un capricho arbitrario de un acreedor. Ahora, está una situación bastante compleja, que es el polémico caso de las 30 unidades de fomento por casos bien insuficientes. Normalmente ocurre que en los procesos de liquidación voluntaria de persona natural, los bienes que se obtienen normalmente no alcanzan para pagar con suerte al martillero, al peoneta o al ministro de fe que acompañaba antiguamente la incautación. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que se instituyó a nivel de oficio la posibilidad de que, en caso que los bienes fueran insuficientes, para por lo menos cubrir los gastos, al liquidador se le garantiza un honorario, que en este caso consiste en 30 unidades de fomento. Hasta el momento está relativamente todo bien, pero el problema es que en la práctica, la tradición de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ha sido de que previamente a pagar esto, se va a realizar una fiscalización retroactiva. Fiscalización retroactiva que, no siendo suficiente haber transcurrido un determinado tiempo en que termine el proceso, ¿cierto? Debe esperarse además un plazo de alrededor de unos quizás 6 meses, quizás 7 meses. ¿Por qué? Porque recién ahí empieza la fiscalización. Y una vez que se cumplan todos los parámetros, y en la medida que se cumplan y estén todos, se dará, digamos, este derecho para que se puedan obtener las 30 unidades de fomento. ¿Cuál es la situación, digamos, del nuevo artículo inciso final de la ley 20.720, que por lo demás se agradece mucho el intento por instituirlo a nivel legal, porque antes no estaba en una ley, estaba en un oficio? Que en este caso es que una vez que esté la cuenta final aprobada, ¿cierto?, habrá un derecho para poder realizarlo. El problema de lo anterior radica en que la línea entre una cuenta final aprobada y un término de procedimiento son 2 escritos. 2 o 3 escritos y una resolución del tribunal. Entonces al final se agradece mucho el intento, pero a nivel, digamos, de estudio, la verdad de las cosas es que siendo práctico la situación no mejora. Por el mismo motivo, lo que se propone para estos efectos, para solucionar el problema del pago, y siempre propendiendo por supuesto a una eficiencia proceso, es que la fiscalización de la superintendencia ojalá fuera paralela y coetánea junto con la sustanciación del proceso, de tal manera de que no se produzca este retardo por esperar la fiscalización. Y otro punto que se propone para esta misma situación junto con esto es precisamente que agregar al texto que está como borrador enviado a la Cámara Revisora, se agregue al final, con su solo mérito, pagará sin más trámite. De tal manera de asegurar al liquidador que efectivamente reciba sus honorarios. Porque en este momento, perdón por la reiteración respecto a esto, pero el liquidador realmente queda a la deriva, queda abandonado porque no se le está pagando en muchos casos las 30 unidades de fomento, por lo que acabo de señalar. Derechamente hace un trabajo gratis y no se está pagando. Ahora, me gustaría hacer una alusión a un artículo que está en este caso en la ley 20.720, que es el artículo 52, que dice relación con el incidente asociado a la objeción de la cuenta final. ¿Qué significa lo anterior? Significa que la cuenta final, que en el fondo es un balance que hace el liquidador en cuanto a los activos, pasivos, ingresos, ¿cierto? Si existe cualquier motivo, digamos, contable que no se acomode, digamos, a lo que opina algún acreedor o alguna de las partes, incluso el mismo deudor, se puede objetar la cuenta final. El problema de lo anterior es que esto genera un incidente que como tal atenta claramente contra garantías fundamentales. Porque de partida, según si se puede leer la norma un poco, yo no la voy a leer ahora,
pero señala que con el solo informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento se suspende automáticamente al liquidador. Es decir, se establece sanción sin establecer un término probatorio. Y por otra parte, hay una sanción incluso antes de que exista una sentencia, lo cual claramente atenta contra un debido proceso desde este punto de vista, sobre todo considerando de que el proceso de liquidación en el que participa el liquidador no es un proceso administrativo, es un procedimiento judicial. De acuerdo a lo anterior, entonces, ocurre algo peor todavía, que al liquidador en este incidente no le queda otra más que allanarse, ya que si se defiende, corre el riesgo de que lo sancionen y que eventualmente lo puedan expulsar de la nómina. Por este motivo, resulta imperioso, ojalá tener algún reparo que pudiera, digamos, equilibrar las fuerzas en este punto. Y por último, me gustaría hacer alusión al nuevo artículo 279, que en resumidas cuentas, sin el ánimo de leerlo, en el fondo permite al acreedor hipotecario, al acreedor prendario, sacar del procedimiento un bien determinado para poder ejecutarlo individualmente a través de un juicio ejecutivo. El problema de lo anterior basa principalmente porque aquí claramente se rompe un concepto tan básico dentro de un proceso concursal como es la par condito creditorum. Se rompe la igualdad en el pago de los acreedores. Porque en este caso no se justifica, digamos, que en este caso el acreedor hipotecario o prendario tenga mejores derechos que otros acreedores, o sea, salvo en el concepto del pago, por supuesto. Y lo peor de todo en este caso, que dice que el tribunal no podrá dictar resolución de término hasta la realización de la liquidación. Es decir, la persona que se acogió al proceso de liquidación va a tener que esperar que el acreedor hipotecario o prendario ejecute individualmente su procedimiento para poder rehabilitarse financieramente. Y por tanto, queda entregado, al igual que el liquidador, a la voluntad del acreedor. Dicho esto, entonces claramente se entiende que existen una serie de modificaciones que requiere la ley, modificaciones urgentes, principalmente considerando al liquidador como un actor importante dentro del proceso. Y sin perjuicio de lo anterior, y hablo en representación de la Asociación Gremial de Liquidadores Concursales cuando digo que nosotros siempre estamos llanos a poder escuchar opiniones y poder incluso reunirnos para poder discutir ya sea estos puntos u otros puntos que sean relevantes. Dicho lo anterior, entonces, doy por concluida mi exponencia y agradezco, señor presidente, su atención y con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si algún senador quiere hacer algún comentario o pregunta. Ya, entonces hemos terminado con las exposiciones y vamos a seguir entonces con la tramitación el próximo martes con este proyecto de ley, la sesión del día martes a las 9:30. Ahí ya deberíamos entrar. No, perdón, no sé si hay condiciones para votarlo en general, al menos. Porque una posibilidad, Pedro no tiene micrófono. Sí, es que lo presidente, votemos en general. sí. Es que ¿Sí? ocurre que este proyecto, la comisión solo puede votarlo en general. Por eso, no sé si hay condiciones para votarlo en la sesión entonces de hoy en general. Una vez Podríamos votarlo en general entonces, claro, para que pase una a vez, y tendría que pasar a sala, a eso me refiero. Ya. Entonces vamos a tomar la votación del proyecto en general. Tome la votación, por favor, Pedro. Perfecto. Entonces, el presidente pone en votación el proyecto de ley. ¿Cómo vota, senadora Aravena? A favor, Pedro. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Senadora Carvajal. Senador Durana, ¿cómo vota? A favor. Senadora Rincón. Sí, ahí está la senadora, gracias, senador Durana. Ahí está la senadora Carvajal, está ahí en pantalla ahora. Estamos votando en general el proyecto, senadora. Sí, sí lo sé. Disculpe, presidente. ¿Voto a favor, presidente? A favor, perfecto. Senadora Rincón, ¿no está? Presidente, ¿usted? A favor.
4 votos a favor, aprobado en general por unanimidad. Pasa a la sala. Pasa a la sala. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido. La Jimena está especialmente feliz.